Bienvenidos a todos a esta versión virtual, digamos, ya es la segunda versión virtual que tenemos de esta sección y esta vez que tenemos la exposición presencial en paralelo a la exposición virtual de esta versión de Andando de 2021. Quisimos mantener esta sección de el top 3 de los proyectos porque es un espacio muy chévere que vimos para poder conocer directamente de los autores de estos proyectos y conocer los proyectos más a fondo, un espacio para hacer preguntas, como abrir el diálogo. Entonces, a pesar de que la exposición está virtual, mantuvimos esta sección. Hoy con nosotros están los dos profesores que fueron los curadores de esta versión de Andando, que es César Peña, hola César, y que es Daniel Ramos. Ellos escogieron y hicieron toda la curaduría alrededor de los proyectos, tanto de la exposición virtual como de la exposición física, que por favor si no han ido, los invitamos, está en este momento. En en la sala de exposiciones del edificio Julio Mario Santo Domingo, allá en la universidad, también la versión online también está ahorita en vivo en la página de arcdis.uniantes.edu.co. Entonces, invitadísimos y bienvenidos a esta sección. Acá ya están todos los autores esperando para contarnos. Entonces, arranquemos con los curadores. Les doy la bienvenida para que ustedes puedan arrancar y si quieren presenten el primer proyecto. Hola, Valen, muchas gracias y hola a todos, bienvenidos y gracias por estar en este conversatorio, que me encanta que haya conversatorios en diseño, antes, hace tiempo no había. Pues estamos con con tres de los proyectos, realmente eran 5 proyectos, tuvimos la fortuna de tener hoy 3 asistiendo. El proyecto de María José Velasco, Recuerdos del Relente, el de David Cabrera, Alison López, Laura Otálora, de COVID-19, El Mundo y Yo, y David repite con el Laboratorio Gráfico para el Género Reimaginado. Entonces, yo creo que arranquemos de una vez y al final, pues, Dani y yo, no sé si Dani quiere agregar algo. Arrancamos con las preguntas y comentarios sobre los proyectos. Es decir, arrancamos con el proyecto ahorita y al final hacemos comentarios y preguntas. Entonces le doy la bienvenida al primer proyecto, que es justamente el de María José Velasco, Recuerdos del Relente. Entonces, María José, bienvenida y cuéntanos sobre tu proyecto. Hola, ¿cómo están? Entonces ya les voy a compartir pantalla. Mi proyecto. Ya, ahora sí. Me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Sí. Bueno, Sí. listo. Entonces, mi proyecto se llama Recuerdos del Relente. Es un proyecto que hice para una clase, una lectiva de diseño que se llama Diseño desde los oficios. Y básicamente es una visión de Latinoamérica a través de la humedad. La pieza final es una pieza arquitectónica, es una superficie arquitectónica. Entonces, voy a empezar con el planteamiento inicial de la clase, que se basaba en un texto de Peter Summer, que se llama Atmósferas. Y esta quote me parece súper importante, que se llama: las atmósferas nunca dejan de conmovernos. Las atmósferas son como estas cuestiones espaciales de cómo una persona entra al espacio y se apropia de él y el espacio tiene como cierto peso sobre él. Entonces, desde ahí la cuestión era cómo, cuál es esta atmósfera latinoamericana. Y hay muchas, cada uno de mis compañeros abordó una diferente, pero la mía fue una cosa que surge mucho desde lo personal. Yo vengo de tierra caliente, entonces era esta cuestión de la humedad, que fue mi siguiente punto, que es una atmósfera única para América Latina y es la sensación de lo húmedo. Y para mí, de ahí surge el nombre relente, que es una humedad que se nota en la atmósfera y tiene sus efectos dentro de ella. Entonces, para mí, la humedad, partiendo de esto, hice como todo un análisis de cómo esta se denotaba. Hay unas manchas permanentes que las deja, unas irregularidades como dentro de las paredes empiezan a denotar sus capas y para mí eso era muy importante porque hablaba del tiempo. Hay una historia detrás, como dentro de estos edificios coloniales se deja ver la piedra y cuántas capas de pintura han puesto.
y todo eso va demarcando como un tiempo, pero también entendí como que generar una obra conjunta dentro de todas las ciudades latinoamericanas. Y es como, esto se siente mucho aquí en América Latina, como que las paredes tienen grietas y todo como esto. Entonces, desde ahí entendí que la idea como de que esto se denotaba en el tiempo, pero también tenía como un impacto sobre nosotros, y es que la humedad también hace efectos sobre nosotros. Nosotros sudamos, nos ponemos pegachentos. Y yo quería traducir todas estas ideas de cómo se ve Latinoamérica a una superficie que iba a ir o en una casa o en un restaurante. Entonces desde ahí empecé a dialogar qué material me podría como funcionar para esto. Y a partir de esto llegué a dos materiales y la idea es trabajar con dos artesanos, y llegué a el Totumo con Marta Aurora en Girón y John Freddy en San Agustín. Eh, Básicamente, yo quise escoger estos dos porque la piedra habla desde la irregularidad del espacio, lo que venía mencionando de la pintura y de las grietas y todo esto, y el totumo lo tomé más por el lado de que el totumo es redondo y las irregularidades del cuerpo, como el sudor y todo esto, son expresiones muy redondas. Entonces por ahí me fui más o menos. Y una de las principales como challenge de este proyecto era cómo combinar las dos, cómo hacer que estas dos dialogaran. Entonces, a partir de eso, hubo un proceso en pandemia, obviamente, de cómo hacer dialogar nuestras ideas. Y aquí ocurrió algo muy bonito que la verdad yo no estaba esperando, y creo que es uno de los principales como detalles de la clase, es que generas un diálogo con un artesano, y ese diálogo no es como te mando a hacer tantas vainas, sino es un diálogo entre yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Entonces, una de las cosas que más me pareció chévere de esta parte es que yo trabajé con Freddy, el de Huila, y yo le enseñaba cosas de diseño para que él dejara como un poco a un lado estas figuras clásicas de San Agustín, y él me enseñaba mucho como el tallado de piedra. Entonces, estos diseños que ven acá los hicimos en conjunto. Y con Marta buscamos hacer eh, cómo darles diferentes acabados del totumo. Y aquí esto se vuelve a relacionar con la cuestión del tiempo, que a mí me gustaba mucho de las paredes, y es que el totumo, los acabados van a depender de un tiempo específico que tú los pongas a secar. Un totumo se puede demorar hasta 6 semanas en secarse, dependiendo de la técnica. Entonces, para mí eso era muy importante, como cómo hacer que los acabados de este totumo tengan como sentido dentro de este proyecto de la humedad. Y es entonces como empezamos a desarrollar unas muestras para ya pensar en la pieza mucho más grande. Y realmente las muestras estaban más pensadas en términos de acabados. Por ejemplo, aquí tengo varios acabados, y estos acabados se lograban secando el totumo con pulpa, secando el totumo sin pulpa, secándolo al horno, secándolo con aire libre, secándolo al sol sin que se explotara. Y empezamos a hacer un montón de experimentos y también empezar a jugar con la forma, como cortar el totumo de forma plana para que pudiera caber, digamos, en unas baldosas, porque como el totumo es curvo, entonces tuvimos que aplanarlo como con colchones. Entonces de ahí empezamos toda una experimentación para sacar diferentes acabados, y en la piedra tuvimos que empezar a jugar con dos cuestiones, y es si la piedra es de río o si la piedra es de volcán. Y eso hace cambios en los colores y digamos, en la sensación de la piedra. Las piedras de río tienden a ser más frías, y eso, por ejemplo, es algo como que uno realmente no se imagina, pero en el punto en cuando ya uno empieza a trabajar con estas personas que ya llevan más de 20 años trabajando con la piedra, como que conocemos más de estos procesos. Y a partir de eso, yo escogí dos cuestiones, y es la primera, me gustó mucho las diferentes acabados que podía dar el tumo de forma natural y tallada, y cómo podíamos también tallar la piedra para darle diferentes texturas y todas estas cosas. Y a partir de eso, lo que empezamos a jugar es a secar los totumos, dándoles un acabado con tonos morados. Entonces aquí ven los totumos como apenas abiertos. Estos se demoraron 3 semanas en secarse con esa pulpa. Luego se removió la pulpa y se hornearon. Y la piedra, usamos piedra de río a burbuja y piedra volcánica tallada y al natural. Entonces, a partir de eso, la pieza inicial se suponía que iba a ser
digamos, una superficie rectangular de 1,20 por 2 metros prácticamente, porque esos eran como los requisitos de la clase. Y la idea, yo me quedé con una idea de la burbuja y cómo organizar estas burbujas. ¿Y por qué me quedé con la idea de la burbuja? Pues por esta cuestión de el cuerpo tiene burbujas, también la pintura hace burbujas, entonces cómo poner a dialogar estos dos. Y la espacialidad para mí fue una parte muy importante de qué color va en el fondo y qué contrastes hay en relación con las piedras. Y en estas experimentaciones, yo siento que este es un proyecto muy experimentativo, si esa es la palabra, nos dimos cuenta que tenía mucho más sentido si era un momento circular. Si la pieza final arquitectónica era una cosa mucho más circular, dialogaba mucho mejor. Y entonces, de los acabados, ya voy a empezar a mostrarles, esta ya es la pieza final. De los acabados hicimos en totumo secado a las 6 semanas con pulpa adentro, que fue el que les mostré antes, y cernea. Estos fueron totumos bañados en cloro para como ponerlos más blancos. Esta es piedra volcánica al natural. Esta es piedra de río con acabado cerámico, que esta es muy conocida como para hacer muebles de cocina y esto. Y también empezamos a jugar en términos de los totumos con si es la parte interna del totumo o la misma cáscara que tiene unas texturas increíbles que les da la misma naturaleza cuando el totumo se cae al piso. Digamos, para mí fue muy importante cómo hacer que las cuestiones del río conversaran, porque cuando yo hablaba con mi artesano, él me decía, para mí la humedad es el río, porque eso es lo único que conozco de mi espacio, que es lo más húmedo para mí. Por ejemplo, esta pieza, no sé si pueden ver mi mouse, yo hablando con el mouse, pero es de un totumo bañado en cloro completamente, entonces la pieza es completamente blanca. Y aquí les vuelvo como a reiterar cómo están esos acabados que la misma naturaleza le da al totumo, y lo que hacíamos con Marta era cómo secarlo para que dé verde, cómo secarlo para que dé café. Aquí ya hay un aproximamiento más cerca, lamento mucho eso. Esta es la piedra, como que les digo, que es un acabado laminado. Y al final, esta es la pieza final tiene 120 circulitos en un círculo de 160 metros, en donde siento que logré poner a conversar estos dos materiales y dar esa sensación como de humedad que se genera como en las paredes y en el cuerpo. Ese fue mi proyecto. ¿Me escuchan? Sí, María José. Gracias. Vale, ¿cómo va a ser la dinámica? Vemos todos los proyectos y luego las preguntas, o de una vez hablamos, porque creo que mejor, ¿no? Yo creo que sí, porque después se nos Sí, olvida, hablemos. porque nos confunde. Sí, vamos hablando. Dani, piensa tú que no te dejaba hablar. No. Bueno, a mí hay algo que me parece muy interesante del proyecto y es sobre todo bien, pues como viendo en estas fotos de detalles, la misma posición de las piezas, sobre todo de los totumos, porque el totumo pues es cóncavo, y cuando empiezas a hablar de la burbuja, y que es un poco como esta pared que por la misma humedad como que se infla y le sale como esta barriga, como esta burbuja, como que ver esos totumos ya como puestos del otro lado, o sea, más como la cabecita y no la parte de adentro del totumo, me conecta mucho con esa burbuja que estás mencionando, pues que me parece bastante interesante. ¿Cómo crees, digamos, digamos, ya hablamos del proceso, pero la pieza en sí, como este círculo, ¿cuáles son esas decisiones que tomas en relación a la burbuja? Como que al final dijiste una cosa y es, ahí logro transmitir la humedad y esta cosa de la burbuja, pero quisiera entenderla un poquito más en detalle. Como que siento que en esa posición de esos totumos, sacando la barriga en vez como mostrando la cabeza, creo que está me habla de esa pared que se infla.
pero no sé si hubo como algunas otras decisiones ya a la hora de componer y armar la pieza. Bueno, como una de las decisiones, si el totumo, por ejemplo, iba como para adentro o para afuera, era como qué tan, qué tanto la textura reflejaba lo que yo quería decir en relación como a este acabado que genera pues la humedad, ¿no? Como que la humedad puede generar grietas o cuando ya se cae toda la pintura, tú ves, por ejemplo, la piedra, que esa fue una de mis principales inspiraciones para, por ejemplo, los acabados de las piedras que veíamos amarillitas, como se ve la piedra al con Carolina empezamos a tomar de si la pieza iba a ir para afuera o para adentro. Por ejemplo, había muchos de los acabados que quedaron para adentro, que quedaron muy verticales por la forma en cómo teníamos que sacar la pulpa y eso genera como unas rayas dentro de el totumo. Entonces dijimos, no, mejor hacemos esto para que se vea cóncavo, como, no cóncavo, sino como en burbuja y, y como dialogaría mejor esto, como eran decisiones ya como que se tomaban dentro del momento, como me gusta más así porque tiene más sentido, a como esto tiene sentido por esto, era como más experimente, pruebe, sí, no sé si respondí bien. Intuitivo. Sí, total, fue súper intuitivo, era como, esto tiene mucho más sentido. También una de las cosas como que siento era que como era muy virtual como con los artesanos, yo tuve la oportunidad de visitar a Marta en Bucaramanga, porque yo soy de Bucaramanga y pues yo vivo allá. Entonces, como que ya empezábamos las dos a revisar como los tutumos, pero con Freddy era mucho más difícil como darle más como curva a la piedra o cosas así. Entonces, cuando ya salió como yo tuve las piezas aquí, tuve que también hacer como una experimentación como de cómo cuadro esta piedra para que se vea más redonda y no como una cosa tan plana. Entonces, sí, fue como muy intuitivo. Si alguien tiene preguntas o quiere unirse a la conversación, pueden ir escribiendo por el chat. Estamos súper pendientes y si quieren, si tienen alguna pregunta para María José. Yo tengo otra pregunta técnica, perdón, antes. ¿Cómo cortas tanto la piedra como el totumo? Como que supongo que, no sé, pues para el corte de piedra también eh, supongo es a través no sé, como una de estas brocas circulares huecas, pero que tienen también que estar en contacto con el agua, pues para no dañar la herramienta. Me parece que ahí hay un contacto bonito con el agua y con la humedad también. No sé si también usaste una herramienta similar con el totumo, o si el totumo fue más como cortado a mano, como, no sé, con cegueta o, no sé, Foredom. Bueno, el totumo fue cortado a mano. Lo primero lo cortamos con unos cuchillos como de cocina para abrirles y sacarles la pulpa y una vez secos ya se cortan con la foreo. Y pues es un proceso muy interesante porque la piedra se humedece y el totumo se seca. Es como cosas opuestas, ¿no? Y la piedra, pues Freddy cortó las piezas como mucho más grandes y me mandaba los círculos y yo ya para esta cuestión de quiero darle más como round, usé el Dremel y lo iba mojando como de a poquito. Ok. Qué chévere. Bueno, yo tengo comentarios y creo que una pregunta, creo, si la logro redondear. Me encanta pues me encanta el resultado final, obviamente, pues con Dani los cogí, no por nada los cogimos dentro del top de los proyectos y efectivamente tu proyecto es muy exploratorio. De hecho, la categoría se llama exploraciones especulativas. Y me encanta pues porque es decir, tú lo entendiste también y tú lo asumiste así, efectivamente no lo interpretamos erróneamente. Hubo ese diálogo entre dos materiales partiendo de un concepto de atmósfera que después derivaste hacia humedad. Me fascinó entender cómo toda la construcción conceptual y cómo en algún momento, no sabemos cómo, y por ahí va la pregunta, llegaste a aterrizar en lo que aterrizaste. Eh, el tema otro tema clave me parece que también ha venido como flotando mucho en el ambiente del académico del departamento es la idea de la co-creación y de la coparticipación, la creación coparticipativa. Entonces me pareció bellísimo, me parece también tremendamente necesario, además
en esta conexión entre lo urbano y lo rural. Bueno, no estoy diciendo estas prácticas de pronto no son rurales, pero digamos sí están mucho más conectadas con la tierra y con el territorio, la ruralidad, bueno, es decir, la tierra, sí. Entonces me parece clave en ese sentido el proyecto. Y hay otra idea también que circula mucho y es esa idea de pensar a través del quehacer, a través del oficio y del hacer con las manos. Y me parece que en este caso tu pensar tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con tu historia misma, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con, con el diseño como un elemento, como una acción integradora, como una acción también reparadora de alguna manera. Y este tipo de ejemplos también me encanta, pues porque cierran como la brecha entre la academia y quienes están produciendo en el territorio, ¿no? Te hago la pregunta para no alargarme mucho. Tiene mucha poética también tu proyecto, el último comentario. Te iba a preguntar en qué momento, cuando uno está conceptualizando, o como uno tiene una idea, no sabe a dónde va a llegar, no sabe, es decir, es un momento muy vertiginoso de la creación. Entonces te quería preguntar en qué momento te diste cuenta, en qué momento hizo clic, donde dijiste, ok, aquí este material o este autor o este trabajo, o aquí voy a poder aterrizar el concepto a través de esta operación que estoy haciendo. Bueno, sí, se sintió mucho esta parte de esto es muy vertiginoso, como no saber para dónde iba. De hecho, yo empecé pensando en una unidad de América muy política con un texto de José Martí que se llama Nuestra América. Y después llegué a lo húmedo en una cuestión de extrañar mucho mi casa, porque ambos mis papás viven en Tierra Caliente y mi papá vive en República Dominicana. Yo me di cuenta que República Dominicana se parecía mucho a Bucaramanga a pesar de ser países completamente distintos. Como tú vas al centro de un país como latinoamericano, en una ciudad, el centro de una ciudad, y son las mismas construcciones y todo eso tiene como una historia detrás. Entonces como que por ahí me empecé a ubicar. Realmente yo creo que el momento en que yo dije, a mí me gustaría hacer esto con piedra y a mí me gustaría hacer esto con tumo, fue cuando yo empecé a hacer un montón de mood boards y empecé como a fijarme en qué tengo en estos mood boards y empecé a poner muchos materiales, como muchos oficios encima. Y creo que esto fue una de las cosas que más me ayudó a mí. Pero puse, por ejemplo, cerámica, puse acabados como en barro, como estos como diferentes oficios me van a ayudar a mí y siento que el que más me habló como en el nivel personal y como sí, a nivel personal fue la piedra y el tutumo. Y también una cosa que digamos eh, de pronto afectó mucho fue que yo logré hacer una conexión muy directa con mis artesanos. Yo había hablado con otros 3 artesanos adicionalmente a ellos 2 y realmente no hubo una conexión directa. Entonces, como que ellos también me dieron unas guías de lo que ellos pensaban del proyecto y todas sus opiniones creo que me pusieron como en el camino correcto. Entonces, como que al principio sí hubo mucho caos, pero como tomando las decisiones visualmente, creo que eso me ayudó muchísimo como a dar un camino. No sé si es por ahí la respuesta. Bellísimo, te felicito, gracias. Gracias. Muchas gracias, María José. Divino tu proyecto, en verdad, también. Yo lo vi y me pareció espectacular. Pero bueno, vamos a seguir y luego si quieren al final, si hay preguntas adicionales, retomamos. Alguien por ahí preguntó que si podías volver a poner la imagen de tu proyecto, de pronto puedes enviar el link acá por el chat, María José, y así lo tenemos a la mano y todos lo pueden ver completo. Y mientras tanto, pues vamos con David Esteban Cabrera, Alison López y Laura Melisa Otólora, que tienen el proyecto COVID-19, El Mundo y Yo. Hola, Hola. Hola. bueno, ya comparto Hola. pantalla. Ah, ahí está. ¿Ahí ven? Sí, sí se ve, David. Sí. Listo.
Bueno, entonces pues les vamos a presentar el proyecto de COVID-19 El Mundo y Yo por Melissa Talara, Alison y yo, David Cabrera. Este fue un proyecto para una clase que se llama Datos, Diseño y Comunicación, es un medio en diseño, y tuvo lugar apenas empezó la cuarentena. Entonces, digamos que eso nos sacó pues de todo a todos y originalmente la entrega final de esta clase es una visualización como interactiva pero física, como por medio de una instalación. Entonces, como para no perder ese componente de participación con los datos, fue que la profe nos dijo que lo volviéramos digital pero interactivo. Entonces, esto trajo consigo un montón de retos para los que no estamos preparados porque ninguno de los tres habíamos hecho antes trabajo con la interacción digital. Entonces tuvimos que aprender como en muy corto tiempo nuevas herramientas, como lo fue Adobe XD, que es la plataforma en la que hicimos el proyecto, y así como ver cómo por medio de la interacción uno puede entablar una relación más directa con los datos. Entonces ya pensando en cómo diseñar la propuesta de visualización, pues en ese momento todos estamos agobiados por el tono caótico, la pandemia acaba de empezar en noticias 24/7 sobre el virus y queríamos como revertir un poco esta mentalidad y darle un giro positivo a través de las cifras. Entonces, pues aunque esto es muy difícil, pues por la gravedad de lo que es el COVID, descubrimos que aunque uno no puede cambiar los hechos, diseñar la forma como se comunican sí puede tener un efecto muy fuerte en las personas. Pues además, dentro de todo el proceso, el proyecto nos ayudó como a mentalizar e interiorizar lo que estaba pasando en el mundo y pues hacer sentido como a esta nueva realidad que de repente había llegado como a agobiarnos a todos, no solo para la clase en sí, para entender y poner los datos para la clase, sino para nuestra propia salud mental y nuestro entendimiento como ciudadanos de lo que era la pandemia. Entonces en ese momento, pues como de gran ansiedad, eh, intentamos enfocar todo el proyecto dándole una mirada más positiva a los datos para precisamente aliviar esta tensión que se sentía alrededor de la enfermedad y pues el miedo que nos rondaba a todos sobre el contagio. Eh, y pues reconocer que una gran parte de la comprensión de los datos vino de la comparación entre los mismos, fue un hecho clave para lograr que nuestro objetivo pues fuera contundente. Por ejemplo, poner en comparación lado a lado la cantidad de, no sé, casos mortales y de recuperaciones para contrastar, significó un cambio de perspectiva frente a la coyuntura global por lo de que no se sabía en ese momento, pero la tasa de recuperación era bastante esperanzadora, inclusive para adultos pues más grandes que nosotros, estudiantes, de lo que se tenía pensado. Y un reto grande pues de la herramienta en sí fue mantener dichos datos actualizados, porque pues estos cambiaban a diario y pues nosotros en XD, esa plataforma no es una que se alimente como de una base de datos, no es posible. Entonces nosotros teníamos que estarla actualizando a mano en tiempo real, pero pues esto nos permitió entender las necesidades que tendría un proyecto para funcionar por sí mismo, de ser que pues pudiera como alimentarse de bases de datos en términos de programación que pues se requiere para hacer una visualización basada en datos cambiantes. Y pues también una limitación que identificamos es que en la sección de individuo, que está pues dividido en dos, lo global y lo individual, no nos fue posible como relacionar lo global en términos de país de origen de las personas, ya que pues esto suponía como un procesamiento de base de datos muy pesado, que además tendría que tener en cuenta como las condiciones específicas de cada país en términos de mortalidad, tasa de nacimiento y pues las afecciones típicas de dichos países. También, como veníamos diciendo, durante el proceso de selección de los países de los que recolectamos datos, pudimos escoger algunos que muestran comparaciones muy interesantes entre las decisiones de políticas públicas y del manejo de la crisis. Y creemos que esto también
pudo ser en su momento una herramienta para que los ciudadanos vean de una forma más crítica las acciones y respuestas del Estado frente a este tipo de emergencias sanitarias. Pues también, como veníamos diciendo, a pesar de que estos datos con respecto a la pandemia ya no están actualizados, el proyecto entonces se convierte más en un referente de cómo el virus influyó en los proyectos académicos y en el enfoque de diseño de datos. Por todo esto, creemos que el verdadero valor del proyecto recae en explorar el potencial gráfico de una visualización interactiva y de intentar entender cómo comunicarla humanamente a los usuarios, más que en esta actualización certera de datos. Y ese sería el proyecto. Gracias, sí. Bueno, si Vale, quieres, gracias. arranco yo con el comentario / pregunta. Bueno, felicitaciones, por supuesto. Qué proyecto tan... No, pero dejen la imagen un ratico para que hablemos sobre la imagen. Ah, vale, Eh, sí. Sí, vale. un ratico, pues, mientras... mm, Listo, ahí. estaba pensando todo el tiempo en la cantidad de proyectos en diseño, particularmente que surgieron alrededor del COVID y la importancia. Alison comentaba algo sobre como la veracidad y la precisión de los datos a través del tiempo y cómo más bien se convertía como en registro de un momento particular. Pues, en eso pensaba yo. No sé si han pensado en eso y es que básicamente esto es como un registro histórico de un momento excepcional en la historia de la humanidad que nos tocó vivir a todos en diferentes capacidades. Entonces, la pregunta es muy dentro del ámbito personal, cómo sus familias vieron, las personas, es decir, porque por lo menos lo digo porque mi entorno inmediato estaba muy afectado justamente por la información. Eh, Quisiera saber cómo recibieron esto sus familias, su entorno inmediato, cómo lo entendieron, cuáles fueron los comentarios que hubo alrededor de esto. Pues precisamente porque en ese momento pues había muchas noticias sobre lo que estaba pasando en el mundo. Resultaba agobiante poder informarse y sobre todo poder discriminar entre lo que era real y lo que estaba confirmado, de entre lo que era pues fake news. Entonces, con este proyecto, pues cuando lo estuvimos haciendo, obviamente lo tuvimos que estar probando con las personas para ver si era navegable, si lo entendían. Y pues la respuesta fue que era muy intuitivo en el sentido de que pues tiene estos botones que te guían alrededor de toda la interacción, y además lo hace muy visual, que era lo que pues lo hacía fácil de entender, que en vez de, no sé, artículos médicos enteros sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso ayudó pues a personas como mis papás, digamos que mantenerse informados se vuelve a veces un proceso difícil, a hacerlo como de forma dinámica, y pues en una plataforma un poco más amigable en términos de el tratamiento de la información. Claro, es que aquí el diseño adquiere un carácter, pues tiene una dimensión muy trascendental, ¿no? El trabajo que implica aquí el diseño. Por eso la pregunta, porque a veces los papás cuando uno estudia diseño como que no entienden mucho qué es lo que hace, entonces pues me imagino que en este momento cuando lo vieron era como, wow, o sea, esto tiene implicaciones tremendas, ¿no? Ustedes están traduciendo básicamente en simultáneo una información muy compleja para hacerla accesible a todo el mundo. Entonces creo que tiene también un carácter muy heroico el proyecto. Felicitaciones. Muchas gracias. También con respecto a eso, siento que en cuanto a los familiares cercanos, existe como este carácter de lo fantástico, como ellos no saben qué está detrás, como el código, por así decirlo, que está detrás de todo esto, a pesar de que XD no maneja código. Y sobre todo con respecto a lo que decía Melissa de hacer la información visible, es una de las partes más importantes de la clase, eso fue para la clase de datos. Y pues sí, básicamente consideramos que es una parte muy, muy importante del proyecto
no solo que los datos sean más digeribles, sino que la navegación alrededor del lugar sea como explorar el lugar virtual. Yo tengo más un par de comentarios, más que una pregunta como tal. Mi pregunta también iba un poco a esta humanización de los datos, como un poco también cómo les ayuda a ustedes, pues que no es muy distinta de lo que preguntó César, pues más como, pues como la respuesta que diste, Melissa. Y hay algo que me parece muy interesante, bueno, hay dos cosas que me parecen muy interesantes, pues sobre muchas otras, y es uno, eso que dijeron como de, pues no podemos y no tampoco nos corresponde como cambiar los datos, como que no vamos a intervenir en los datos, pero sí la manera como los narramos, como que el diseño tiene la capacidad de poder narrar, construir esas narrativas en las cuales podamos relacionarnos de manera distinta a los datos, frente a esa situación que hablaron como de, muy al principio cuando todo era como súper negativo y súper agobiante, como empezar a narrarlos de otra manera y podernos relacionar con eso de otra manera. Me parece que es algo muy poderoso esa frase que dijeron como de el potencial que tiene el diseño, ¿no? Y como sí, el diseño como herramienta, me parece que es algo, pues muy chévere, digamos, en este caso, pues es una visualización de datos, como pudo haber sido, digamos, no sé, a través de objeto, a través de lo que sea, pero me pareció eso una conclusión muy bonita a la que llegan. Y lo otro también en los temas de datos, creo que esto que hablaron como de cómo humanizar los datos, me parece que también es algo pues muy interesante en el cual no dejar de ver los datos como una cifra objetiva como y verdad absoluta, sino pues son humanos esos datos, ¿no? Y también, pues, de nuevo, la manera como se narran, pues hay una subjetividad detrás, que me pareció también bonito en esa humanización de los datos, pues como volverlos más cercanos, más digeribles y, sí, y más, sí, como entendibles. Estas dos cosas me parecen como dos cositas que quería resaltar, me parecieron muy especiales. Muchas gracias. Vale, súper. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muy chévere. Súper lindo proyecto. Sí, sí, otro gran proyecto. Muchas gracias a ustedes. Y entonces, para poner a repetir a, a David, pues ahora vamos a ver el otro proyecto que también fue seleccionado, que es Laboratorio Gráfico para el Género Reimaginado, también de David Esteban Cabrera. Pensé que se iba a ir como para otro puesto para presentar ese otro proyecto. No, es que Yo también. me está entrando mucho la luz directamente en la cara. Se va corriendo. Entonces ya comparto. Que el libro Sí. físico está también ahí en la exposición, es divino. Gracias. ¿Listo? ¿Ya ven? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, pues este es el Laboratorio Gráfico para el Género Reimaginado. Esto es para una clase que se llama Diseño, Género y Sexo. Es una electiva de diseño en el programa. Y digamos que es un proyecto que le tengo mucho cariño porque me permitió unir tres de las cosas que a mí más me gustan, que es pues los estudios de género, el diseño especulativo y la comunicación gráfica. Entonces esto fue como un 3 en 1 muy especial. Digamos que diseño, género y sexo, la clase uno adquiere un entendimiento bastante amplio de lo que significa realmente el género y las implicaciones que este tiene y ha tenido, como que explora todas sus aristas en distintos productos culturales y como su intersección con nuestra práctica como diseñadores. Entonces siento que realmente uno se puede ir muy lejos con la teoría que uno recibe y como en verdad de construir estos esquemas binarios, heteronormados, que muchas veces ni nos damos cuenta que nos rodean. Entonces al momento de hacer la entrega final, que es completamente libre, yo quise buscar una manera en cómo traducir, como por medio del pensamiento crítico, con respecto al género, cómo traducir eso que está ocurriendo en mi cabeza a través de la gráfica. Entonces, pues una de las cualidades más deslumbrantes del diseño, y esto es algo que ha hecho que me enamore el diseño especulativo, es como esta capacidad que tiene de ser un puente
que nos permite como acceder a espacios mentales más complejos, por así decirlo. Como dice Dunan Ravi, que son como dos exponentes icónicos del diseño especulativo, este nos permite como redefinir nuestra relación con la realidad. Eso es más o menos como a lo que iba. Entonces, pues a mí se me hacía muy difícil imaginar y entender como esta visión transgresora de la teoría queer, como que trabajan teóricas como Judith Butler. Entonces yo me pude investigar y como que a la fecha existen aproximadamente 64 identidades de género distintas. Y fue algo como que yo pensé, ¿por qué necesitamos 60? O sea, como el hecho de que necesitemos 64 diferentes, como que nos está diciendo que algo no está bien sobre cómo es, como el sistema sobre el que estamos planteados, como que es algo binario, que en esencia son todas como modificaciones sobre los signos del hombre y la mujer. Entonces, pues de ahí me propuse como hallar formas de abordar o de pensar el género teniendo como norte esta perspectiva a través de especulaciones visuales, que las llamé como incitar como a la imaginación, pero de una manera muy crítica. Y de hecho a mí me iban ayudando, a mí a que yo iba como haciendo la entrega, me iba ayudando como ir pensando en esto. Entonces, fue muy divertido de hacer y bastante retante. Yo lo describiría como esa experiencia de hacer un experimento mental, como de la filosofía de la física, como pensar en el gato de Schrödinger. Y lo que más me gustó fue aprovechar el medio gráfico al máximo, ya que me permitió como eventualmente plantear visualizaciones que solo existen dentro de este. Por ejemplo, el triángulo de Penrose es una imposibilidad gráfica, como que esto no existe en un espacio tridimensional. Y así uno se puede ir adentrando, ir metiéndose como en analogías mentales, que por medio del diseño y de la gráfica se pueden hacer como digeribles para una audiencia general. Originalmente, pues esto fue ya hace un año casi, lo planteé de forma digital, entonces como que también esto me llevó a buscar maneras de cómo asimilar la experiencia de leer una pieza impresa a la virtualidad. Yo no quería como simplemente entregar un PDF, entonces como utilizando la misma herramienta que utilizamos en el proyecto pasado de Adobe XD, como que construí un mockup interactivo donde tú puedas como ir navegando por el libro. Y ya pues cuando pues la sorpresa de que andando se hizo de manera presencial, pues fue muy chévere como poder volverlo a imprimir, regresar como a esa materialidad editorial, compaginar, escoger los papeles y como sentir la pieza gráfica ya físicamente, pues fue muy gratificante. Y listo, muchísimas gracias. Ese es como el proyecto. Qué historia tan divina. Pues como saber que le imprimiste para andando. Yo pensé que estaba Sí, sí. es divino. No. Sí, vale mucho la pena. Entonces ya dejo hablar a los curadores, pero vale mucho la pena que vayan a ver el libro en físico. Creo que lo que mencionas de sentirlo es diferente. Yo quisiera empezar también con ese comentario que es más como, de hecho, como frente a esa experiencia que nos acaba de compartir en relación andando, y ya ahorita saltamos el contenido del proyecto, pero es algo muy bonito también que se haya dado usted la oportunidad de tomar andando como una plataforma para pues comunicar su proyecto y decir, pues ahorita lo puedo imprimir y lo puedo también como revisar desde lo analógico y no solo desde lo digital. Y creo que pues es algo, pues es algo muy chévere. Que a pesar de que el proyecto estaba pensado para lo digital, como pues también solucionarlo y presentarlo. Sí, eso pues me parece. Gracias por eso. No, gracias a ti. Bueno, yo quisiera preguntar un poco también, usted lo dice al principio, como entrar en temas de género, pues, y empezar a discriminarlos y a descomponerlos y como a desmenuzarlo y a masticarlo, interiorizarlo e incluso pues como entenderlo para poderlo socializar y comunicar. Creo que ya de por sí es como un inicio puede parecer algo muy complejo.
digamos que cuando uno ya empieza a entrar y como a calentar motores, ya uno se monta y es un poco, sí, como ya uno lo empieza a asimilar y como a absorber y ya empieza a ser como parte de uno, pero quisiera pues preguntarle también ese reto de hacer esa revisión, digamos, como teórica, pero también experiencial y aparte, pues traducirlo como fue esa experiencia. Todo. Pues, no, una pregunta bastante grande. Pues digamos que, o sea, es como uno cree que uno no tiene sesgos y algo como lo que más le impresiona a uno es darse cuenta que sí los tiene, como las cajas en las que uno se mete, como pues estudiar el género desde un punto de vista muy como académico y crítico, como que te permite darte cuenta de como tus propias como limitaciones, por así decirlo. Entonces, como, claro, Judith Butler se va lejísimos a decir como que incluso se subvierte en las identidades hetero, gay, o sea, como que el género se construye por completo. Entonces uno preguntarse como, bueno, ¿qué queda entonces? Y es un proceso bastante como intimidante, pero es precisamente fue como a través de empezar como, no, entonces, como qué analogías tenemos para pensar en esto, como que ya conozcamos en diseño. Entonces me acordé de los rizomas que uno trabaja en Estudio 4, que son como estas maneras de mapear la complejidad de una manera como gigante, y como no, o sea, uno ya ha entrado en contacto con estas como estructuras mentales súper complejas y simplemente es como hacer la conexión. Incluso también lenguajes, o sea, ahí me parece interesante eso que dice, como de traer una rizoma a este momento. Pero creo que también hay unos códigos visuales que no son solamente del diseño, que sí aplican como a otras audiencias y otros públicos ajenos al diseño, que permiten meterse en ese pensamiento analógico, metafórico, que está dando como digamos esta medio banda de Moebius o el triángulo, como que habla un poquito también de esa, esa imposibilidad, pero también como esa infinidad de que puede dar hablar de género. Sí. Sí, Y ahí, perdón, otra pregunta, y es, ¿qué encuentra usted en cuáles son las posibilidades de las metáforas? Como, ¿qué le ofrecen a usted las metáforas o el pensamiento metafórico para comunicar ideas? Todas esas. No, pues es como, o sea, las metáforas siempre han sido maneras que tenemos como, pues hay metáforas como comunitarias, colectivas, individuales, y son como acuerdos que tenemos como sociedad, como cultura de entender. Como siento que es algo también como algo muy especial del lenguaje humano, es como las analogías a nivel general. Entonces, como que valerse de ellas, como que puede que como que si yo te hablo desde un punto de vista académico, de que se construyen las identidades de género, tú que es como de que me estás hablando, pero si te explico que una cinta de Mobius es un objeto que tú puedes tocar y tiene solo una cara, y si tú coges tu dedo y lo pasas, te vas a dar cuenta que nunca lo despegas, como que te empiezas a dar cuenta de como que facilitan la comprensión en un tema como tan abstracto como lo puede ser este. Eso es lo que más me dejaron como las metáforas, pues de lo que me valí. Súper. Ahí le voy a escribir y me va a tomar otro segundito. Te doy la palabra, César, y es que me he conectado nuevamente con como esa frase que hablaron con el equipo anterior, y es como esa posibilidad que tiene el diseño para contar historias, y es como esta teoría, no necesariamente usted está cambiando la teoría, la está entendiendo y la está presentando de maneras particulares, pero es como desde esas metáforas pues, hace que esa teoría se pueda absorber o, digamos, relacionarnos con esa teoría de una manera pues, distinta, no como relacionarnos con esa información o con esos datos de una manera distinta. Ya, César.
Ah, listo. A mí me llama la atención que una pieza tan compleja y también elaborada haya sido para un curso que no es un estudio o un laboratorio, sino es para una electiva de diseño que, por cierto, suena bastante teórica, ¿no? Y lo que me encanta es que el diseño entre con tanta fuerza en una discusión tan densa. Y creo que en ese sentido tus dos proyectos, el anterior con tus compañeras y este, se conectan mucho en términos de que ambos traducen. Ambos son como traducciones. El diseño adquiere un papel esencial en esa idea de traducir, de entender primero unos procesos muy complejos y presentarlos de una manera muy sencilla. No es muy diferente ahorita que murió Antonio Caballero, que se definía como caricaturista en esencia. Comienza como caricaturista su carrera y siempre se consideró un caricaturista y consideró que ni en la escritura ni en las columnas de opinión había una gran diferencia con lo que hacía en la caricatura. Y es básicamente encontrar la forma más efectiva de comunicar una idea, que es en esencia lo que está planteando el diseño, y en estos proyectos en particular tiene una labor muy importante en ese sentido. Que en el momento de traducir pueda pasar algunas cosas, como alguien mencionaba, la etimología del término traducción con traición en una de las clases, en una de mis clases. Es una elaboración que hace Walter Benjamin, y es como cuando uno traduce no necesariamente, nunca es fiel al original, ¿no? Piensen en una traducción es decir, es una creación poética también. Es decir, aquí no hay nada ni práctico, funcional puramente, ni, ni, ni puramente técnico, sino que hay es decir, aquí tú llevaste además esa poesía como por medio del uso de diferentes herramientas retóricas a una dimensión muy interesante. Y el otro punto es la idea de visibilizar, que creo que lo mencionaba Alison en el anterior proyecto, y es la idea de visibilizar esas cosas que no se ven. Hay cosas que no, por ejemplo, el trabajo académico, no mucha gente no lo puede ver, ¿no? Los que están en la academia son una pequeña élite que puede tener acceso a esa información y puede entenderla, pero pues la labor tan importante también del diseño de visibilizar y difundir eso a públicos más amplios también es fundamental. Y un último punto, la idea de esa traducción, esa traducción y ese ir y venir entre lo análogo y lo virtual, creo que también por la coyuntura, creo que también generó unas dinámicas muy interesantes, y pues coincido con Valen, y es que me encanta que lo hayas impreso para la exposición, que efectivamente se ve una pieza muy, muy linda impresa. La pregunta para ti es sencilla y compleja a la vez. ¿Cómo te visualizas a partir de estos proyectos de proceso, digamos, de tu proceso de formación? ¿Cómo te visualizas como diseñador en el futuro? ¿Esa? No, pues. Esas, Quisiera saber la respuesta te dejo en también. crisis existencial. Sí, más o menos. Pues digamos que es que no sé, ¿sabes? Porque como que eso es algo que a mí sí aunque no que me conflictúa, pero como que sí me da un poquito de ansiedad no tener pues, un norte tan claro en el que, claro, llegué a diseño, en especial cómo lo maneja los Andes, que cogió y me abrió mil posibilidades. Y yo realmente yo no veía como, a mí me encanta toda esta línea del diseño especulativo, como de las teorías más críticas del diseño, como herramienta de investigación. Y también como la parte más gráfica, material, como pensar en desarrollo de marcas y entidades. Como que yo no había entendido, pues todavía no lo entiendo bien, cómo esas dos cosas se pueden unir más adelante. Y este proyecto, pues creo que por eso le metí tanto amor, porque fue un punto de encuentro muy especial entre como la gráfica, el diseño especulativo y los estudios de género, como que sí es posible, como desde un hacer más tradicional, por así decirlo, del diseño, como hablar como pues de estos temas como más académicos, por así decirlo. Fue como una unión entre la academia y la gráfica que me gustó mucho. Pero sí, no, o sea, no sé realmente cómo, quiero pensar que
me gustaría enfocarme en el diseño especulativo como Dune and Ravi, pero todavía no estoy seguro. Ok. No, era una pregunta maliciosa. Tenías que haberme dicho, yo qué diablos voy a saber a estas alturas. Sí, un poquito. No, pero Además que ya. esta pregunta, César, le da ansiedad a todos los que están estudiando diseño. O sea, es una pregunta que uno no sabe Sí. los frente a una entrevista de trabajo. ¿Usted qué hace? ¡Ah! Empiezan a sudar. Los... Sí, sí, sí. Sí. Por eso digo que era muy maliciosa la pregunta. Listo, Yo David, ahí, muchas gracias. Muy chévere tu proyecto. Muy, muy lindo. La No, buena muchas noticia, gracias a ustedes. diseñando tu carrera después, tú también vas diseñando un poco los cargos y las cosas que quieres ir haciendo. Eso le ha pasado a otros egresados, no te preocupes, no te toca tan definir. Sí. Ok. Bueno, Pues pues dibujo de top 3. sí, muchas gracias por ustedes, por No. venir, por mostrar sus proyectos. Fue un gran espacio, la verdad, escuchar estas historias detrás de los proyectos que ya habíamos visto. Creo que eso siempre es algo muy especial y ver lo que significó para ustedes y sus procesos. Los invitamos nuevamente pues a ir a la exposición presencial para que vean este proyecto espectacular que David imprimió solo para esta exposición, pero también otros proyectos ¿no? que tienen como una segunda mirada cuando uno ya los ve en el espacio y uno los ve físicamente. También incluso, también hay proyectos como interactivos, como que tienen las proyecciones de lo que quieren ver. Entonces, es como otra manera de recorrer la exposición y obviamente la exposición también en la página web. Entonces, los invitamos a asistir andando presencial y virtual y a seguir pendientes pues, de este tipo de eventos. Nosotros volveremos a poner esta conversación que acabamos de tener en redes para que después lo puedan revivir, si quieren recordar un pedazo, si quieren retomar algo que habían olvidado. Y muchísimas gracias a todos por tenerlos acá. Muchas gracias a Daniel y a César por acompañarnos. Y sí, por favor, sigan aplicando a futuros andando. Sí, es importante. Y es importante poder visualizar y visibilizar esos proyectos tan Sí, insisto en la importancia de saber además el proceso, ¿no? Porque casi no siempre se queda con el resultado y punto. Un resultado, una nota, pero el proceso es tan rico, es decir, en todo el sentido de la palabra, rico en información y rico en experiencias y creo que ahí es donde está buena parte también del aprendizaje, también para nosotros como profesores. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo a Alison, Laura, David, María José. Muchas gracias por sus proyectos.